Hola a todos y muy bienvenidos a estos Diálogos 360, una nueva edición y es una iniciativa de Odisea School, la iniciativa de Odisea, el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y en este caso, estos Diálogos 360 los estamos centrando en la inteligencia artificial responsable. Nunca mejor momento que este para hablar de la responsabilidad que también ha de tener la inteligencia artificial, no solamente para las grandes cosas positivas que está haciendo y que va a hacer, sino también tenemos que mitigar sus riesgos y tenemos que tener en cuenta y evitar pues, las cosas negativas que ya se están produciendo también y para las cuales pues, se están tomando acciones a diferentes niveles. En estos diálogos 360 estamos hablando con muchas personas de diferentes organizaciones, empresas, entidades, que nos están aclarando, nos están dando su opinión sobre esta inteligencia artificial responsable, sobre cómo está afectando la inteligencia artificial a diferentes ámbitos y cómo algunos de estos ámbitos están viendo afectados en un sentido o en otro. Hoy estamos con Ramón Gurriarán. Ramón Gurriarán es el director de posgrado y de Executive Education de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial. Muy bienvenido, Ramón. ¿Qué tal, Fabián? Muchas gracias por la invitación. Pues estamos encantados de estar hoy contigo aquí y que nos cuentes pues, la visión de la EOI, pues de cómo ha estado evolucionando y cómo está evolucionando y cuál es el momento este tan impactante que tenemos alrededor de los cambios que se están produciendo en la educación y también de los que están llegando y que van a llegar pues, gracias a la inteligencia artificial. Bueno, Ramón, estos diálogos 360 son cortos y tratamos de que sean muy concentrados, entonces pues vamos a meternos ya con ello y vamos a ir al grano. Si te parece, te pediría que nos contaras cuál es tu labor como director de posgrado y de Executive Education dentro de la EOI. Bueno, pues, a ver, nosotros dentro del área que dirijo, lo que desarrollamos diferentes programas formativos, desde el diseño hasta la ejecución de los mismos, lo que es todo el delivery, ¿no? Posterior de cuando un programa comienza. La parte fundamental, siempre me gusta destacar, es el diseño, ¿no? Intentar identificar necesidades reales que tienen las empresas, que tienen los profesionales y a partir de ahí diseñar esos programas formativos, ¿no? Muy bien, yo creo que estáis también en plenos cambios, como todo el mundo educativo, como las universidades con las que estamos hablando y diferentes entidades también. Habéis pasado o estáis pasando por ese gran cambio que produjo la pandemia, gracias al cual pues, se avanzó muy rápidamente en temas educativos y de delivery, de implantación de la educación que no se producían desde hacía tiempo, sobre todo pues, con la educación online, que dio unos pasos gigantescos. ¿Cómo habéis vivido vosotros desde la EOI este cambio, fundamentalmente debido al COVID y a la pandemia y cómo afectó a la educación online? Bueno, a ver, a nosotros tengo que decir que nos afectó o que fue una evolución natural, ¿no? Nosotros en el año 1997 pusimos en marcha el primer máster online que hacíamos hace 26 años, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, pues hacía 23 años. Y la verdad es que para nosotros fue muy sencillo, ¿no? La evolución, y por eso decimos que fue una evolución natural, no nos pilló en shock, ¿no? Estábamos muy preparados y teníamos muchos programas online. Seguramente el gran cambio fue que tuvimos que pasar todo lo que teníamos en programas presenciales, ¿no? En aula, pasarlos a aula virtual. Pero bueno, la verdad es que tardamos exactamente el lunes después del confinamiento, estábamos con clases ya en toda la plataforma, ¿no? Y el gran cambio seguramente que tuvimos fue con posterioridad, cuando ya recuperamos o se empezó a recuperar la posibilidad de volver a la parte presencial. Ahí sí es donde apareció un modelo que no habíamos experimentado, que es el modelo híbrido, ¿no? Donde había personas en aula y personas fuera de aula atendiendo a la vez, ¿no? O sea, asistiendo a clase, tanto en modelo
puedo decir, unas personas de forma física en el aula y otras personas de forma virtual, ¿no? Y esa combinación fue seguramente para nosotros el mayor cambio, ¿no? Y bueno, que eso lo hemos mantenido, ¿no? Ahora en el tiempo. Vosotros estabais preparados, no así muchas otras entidades educativas que se tuvieron que poner las pilas con mucha rapidez y la verdad es que fue impresionante lo rápido que se actuó. Ahora estamos pues con el tsunami de la inteligencia artificial, que casi es una nueva revolución que además está afectando muy de frente a la educación también. Y se espera, además, ¿no? Las personas que esperan grandes cambios creen que la inteligencia artificial va a ser la catapulta que va a producirlos para bien dentro del mundo educativo. ¿Cómo lo veis dentro de la EOI esta llegada? Aparte de que tenéis grandes programas de inteligencia artificial impartidos desde la EOI, ¿cómo lo veis como suministradores de estos programas y cómo veis que va a afectar la inteligencia artificial en general a la educación? A ver, aquí me gustaría distinguir dos prismas, ¿no? Por un lado, lo que es la educación en general. Claro, la educación en general o la educación tiene diferentes niveles, hay diferentes niveles educativos, ¿no? De tal manera que tenemos que, o hay que tener en cuenta que la formación a la que nosotros desarrollamos y el público al que nosotros nos dirigimos, que al final son profesionales, son directivos, bueno, lógicamente no tiene nada que ver con la formación o con la educación en niveles de educación infantil, educación primaria, secundaria, donde las personas están, sobre todo en esos niveles, las personas se están desarrollando como personas, ¿no? Y la educación tiene un objetivo que es que las personas pues, puedan formar criterio, pues, a gente joven, o sea que es de otra manera, ¿no? A la formación o el nivel educativo en el que nosotros estamos. Evidentemente, la inteligencia artificial, todo lo que supone la inteligencia artificial puede tener o tiene sus implicaciones o tiene su utilidad. Puede tener su utilidad en todos los niveles, pero creo que hay que distinguir, ¿no? En qué niveles nos movemos en qué niveles educativos nos movemos para ver el impacto que puede tener, ¿no? Si nos ceñimos en el caso nuestro, ¿no? Del público al que nosotros nos dirigimos, que es bueno, pues, personas adultas, profesionales, como decía, directivos. Claro, seguramente la inteligencia artificial lo que va a permitir, o lo que ya está permitiendo, de hecho, es ser más eficientes, ¿no? en el proceso de aprendizaje, ¿no? Que las personas puedan utilizar mejor su tiempo a la hora de formarse, ¿no? Hay que pensar, además, que dentro de todo dentro de este entorno en el que estamos, quizás uno de los aspectos que más ha cambiado en los últimos años, por la evolución tecnológica, en muchos casos, es la necesidad de estar formándose permanentemente, ¿no? Hace años, pues esa necesidad, es decir, no era tal, ¿no? El mundo era mucho más estable, el entorno era mucho más estable, con lo cual la formación, la vida útil que tenía la formación era más larga. A día de hoy, pues por la evolución que está habiendo, tan rápida, pues las personas necesitamos seguir formándonos, la formación continua, la formación a lo largo de la vida profesional de uno, ¿no? Y en ese punto, pues lógicamente el tiempo es un recurso que siempre es escaso y creo que podemos ser o que se puede ser mucho más eficiente en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso es, como nosotros vemos, la utilidad que puede tener la inteligencia artificial, ¿no? Que tanto desde el punto de vista de personalización de la formación como desde el punto de vista de procesos de aprendizaje, sobre todo, voy a decir, de conocimientos más que de competencias, ¿no? Más que de habilidades, seguramente la inteligencia artificial ayuda y ayuda mucho, ¿no? Claro, has comentado un tema clave, además, que es el tema de la personalización. Y yo tengo la suerte, no sé si tú estás o has dado o estás dando clases también, Ramón, yo tengo la suerte de hacerlo, en este caso en la Universidad Politécnica de Madrid, y tengo dos referencias completamente diferentes.
en uno de los programas donde imparto clases hay 130 alumnos y en otro hay unas pocas decenas. Claro, la situación es completamente distinta. O sea, es que no tiene nada que ver, mientras que en un caso realmente puedes personalizar mucho más lo que tratas de impartir, en el otro es mucho más complejo. Desde el punto de vista del profesor, pero desde el punto de vista del alumno, lo mismo también. No tiene nada que ver estar en una clase tan amplia como en una clase donde tienes un contacto pues, muchísimo más cercano. Aún así, la impartición de las clases es muy similar a como era pues, hace decenas de años, podemos decir, ¿no? Con el profesor impartiendo las clases a más o menos alumnos. Pero siempre estamos soñando con esa personalización que tú mencionabas, ¿no? Esa personalización de decir, el profesor puede impartir prácticamente de forma individual, casi, podríamos decir, gracias a la tecnología, sus conocimientos, y a su vez los alumnos pueden adaptarse con diferentes ritmos en función de sus intereses, en función de sus capacidades, en función de sus conocimientos previos, pues adaptarse de una forma u otra. Ese es el sueño y no lo hemos cumplido aún, que yo sepa, pero desde luego es nuestro objetivo primordial, ¿no? A todos los que estamos dentro del mundo educativo. Y una vez más, con la llegada de la IA, con la llegada de la inteligencia artificial tan fuerte, pues esperamos que esa personalización de la educación pues, se acerque de alguna forma. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo veis dentro de la AE hoy? Bueno, ahí has mencionado también otro aspecto interesante, ¿no? Que es el rol del profesor, ¿no? Y hasta qué punto en determinada formación, en determinadas formas de enseñanza, el rol del profesor va a ser sustituido por el rol del algoritmo, ¿no? Donde pueda, de alguna manera, personalizarse, pero si pensamos, o sea, si nosotros pensamos en un modelo tradicional, ¿no? Donde hay un profesor y X alumnos, la personalización en una experiencia, vamos a llamar presencial, es compleja. La inteligencia artificial lo que puede permitir esa personalización, pero en un entorno que va a ser mucho más de autoaprendizaje por parte de la persona, con un profesor / algoritmo que le está guiando en ese proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero claro, esto tiene que ver, también tenemos que pensar que y esto es un debate muy interesante, que la formación también tiene un componente experiencial y en algunos casos relacional, ¿no? Entonces, claro, el autoaprendizaje, y hay formatos, ¿no? O sea, uno a día de hoy entra en la red y recursos para desarrollar formación tiene infinidad, ¿no? Puede tener recursos gratuitos, además, ¿no? Para desarrollar formación. Voy a poner el caso más nimio, ¿no? Cuando a día de hoy cualquier cosa que tú quieras hacer, ¿no? Tú encuentras un tutorial, ¿no? Para, oye, ¿cómo tengo que hacer esto, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer? Y eso lo puedes encontrar en la red. Ahora bien, como decía, el proceso de aprendizaje, sobre todo para determinadas habilidades, que esa es la gran diferencia, ahí es difícil, ¿no? El que eso sea por un modelo de aprendizaje, vamos a llamar automático, siguiendo la terminología, ¿no? Que muchas veces se utiliza en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje mucho más experiencial y mucho más relacional, ¿no? Y entonces, en ese punto, pues creo que va a ser más complicada la aplicación. Y en ese punto también la personalización también tiene unos límites, ¿de acuerdo? Es decir, en lo que son puros conocimientos y con procesos de autoaprendizaje, que puede ser mentorizado, ese autoaprendizaje, ahí sí va a llegar, ¿no? Si uno piensa es posible, por ejemplo, aprender finanzas, ¿no? Un campo en el que he trabajado. ¿Es posible aprender finanzas o sería posible aprender finanzas a través de un algoritmo y que te vaya guiando en ese camino de aprendizaje? Sin duda,
sin duda, es posible, ¿no? Porque son conocimientos que, bueno, ahora bien, en el desarrollo de competencias o en el desarrollo de habilidades, yo creo que eso es más complicado, ¿no? Por ejemplo, en temas de toma de decisiones o en temas de iniciativa o en temas de gestión de equipos, por ejemplo, o en temas que tienen que ver o de negociación. Pero esto hay que experimentarlo, ¿no? Ese aprendizaje hay que experimentarlo, si no es muy complicado, ¿no? Y en ese punto es donde hay... mira, yo utilizo un símil, Fabián, muy a menudo, ¿no? Pero no sé, antes de la inteligencia artificial, ¿no? Lo utilizaba con todo lo que eran los contenidos online y yo le decía a profesores nuestros, ¿no? Y decía, mira, esto, la industria de la música nos puede ayudar a entender el símil, ¿no? Si, le decía a los profesores, si uno va a un aula a repetir un disco, ¿de acuerdo? No hace falta ir al aula, ¿no? El alumno puede escuchar el disco infinitas veces, cuando quiera, y no tiene que venir aquí claro, y había algunos profesores que me decían, bueno, pues entonces se nos va a acabar nuestra actividad. Digo, no. Esto es como en la música, no se han acabado los conciertos, ¿no? Los conciertos siguen, pero los conciertos es otra manera, es otra experiencia, ¿no? Yo creo que en la educación pasa un poco lo mismo, es decir, y en lo que antes me refería del tiempo, ¿no? De ser más eficientes. Pues no hace falta para determinados procesos de aprendizaje ni desplazarse, ni someter a un horario rígido y estricto, no, eso hay maneras a día de hoy que es factible hacerlo de otra manera, es decir, para escuchar, me da igual, ya sea a Bach o escuchar a Metallica, tú te puedes poner con Spotify o con cualquier otra plataforma y puedes estar escuchando el disco 70.000 veces. Ahora bien, si quieres ir a un concierto y escuchar y vivir la experiencia, eso es algo diferente, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Y yo creo que en el proceso, en la educación, pasa algo lo mismo. ¿Y en qué ayuda la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial lo que está ayudando ya es en esa parte de ser más eficientes en el proceso de aprendizaje, sobre todo en aquello que es susceptible de automatizar dentro del proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y ahí, pues seguramente sea mucho más eficiente que hacerlo, vamos a decir, con personas, ¿no? Mucho más eficiente. Y eso se ha demostrado pero hay una parte que es insustituible. Esto es como nosotros lo pensamos, ¿no? Qué buena esa imagen del concierto o de estar en tu casa realmente escuchando pues muy a gusto una música clásica moderna y la diferencia que es el estar viendo en vivo en un auditorio o en un concierto, ¿no? Me parece una magnífica imagen y que se traslada muy bien. Cuando has mencionado también el tema de la negociación, pues los principios de negociación seguramente se pueden aprender muy bien con ese disco que comentas, ¿no? Con esa clase online, pero realmente poner en práctica esos principios de negociación difícilmente se puede hacer si no tienes ese componente experiencial que tú has comentado también. Muy claro. Ahora tenemos encima, además, lo preguntamos habitualmente a todas las personas que están en estos diálogos 360. Claro, tenemos la actualidad con ChatGPT o con ChatGPT, con la nueva versión que ha salido hace unas semanas del 4.0, que conocemos más o menos. Ayer lo preguntaba en una clase y todo el mundo la está utilizando. Algunos con claridad y el otro, pues no se sabe si está promovido o no está promovido dentro de la universidad, más bien no, pero no está muy claro. No hay una postura muy oficial al respecto, pero no está muy promovido, diría yo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de este tipo de herramientas o concretamente ChatGPT y cómo se está viviendo esto dentro de la EOI? Me parece que es muy interesante que nos comentes tu visión. Sí, a ver, tampoco tenemos
completamente definido, ¿no? Yo creo que este tipo de cambios tan importantes, ¿no? Y tan significativos, pues lógicamente requiere un tiempo, lo mismo, ¿no? De proceso de aprendizaje. Oye, ¿cómo vamos a integrar esta herramienta, ¿no? Aquí hay dos posiciones extremas, voy a mencionar, ¿no? Y luego entre esas dos posiciones extremas, pues nos movemos. Por un lado es, oye, esto nos cambia radicalmente, esto hay que prohibirlo, ¿no? Esto, bueno, prohibirlo, esto no puede utilizarse porque es que esto no es, ¿no? En el otro extremo decir, oye, eso está ahí porque se utilice al extremo, ¿no? Y luego dentro de esa variedad o dentro de ese marco, pues lógicamente la variedad de grises es muy grande, ¿no? Nosotros ya nos hemos encontrado en alguna situación de presentación de trabajos que está clarísimamente identificado, y esto va de hace unas semanas, ¿no? Donde alumnos presentaban trabajos usando ChatGPT, o sea, pero vamos, clarísimo, ¿no? Claro, la tecnología está, como decía antes, para que seamos más eficientes, ¿no? Para que seamos más eficientes. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos momentos iniciales, pues claro, tenemos que ver hasta dónde llegamos y hasta dónde no, ¿no? Lo que no podemos pensar es, esto es como cualquier tecnología cuando irrumpe, ¿no? Al principio es disruptiva y entonces tú dices, no, esto cambia todo el modelo, esto no puede utilizarse, esto... Luego la manera que tenemos que ver es cómo lo integramos, ¿no? Porque todo esto lo que cuestiona una herramienta como ChatGPT o como cualquier otra herramienta de este estilo, lo que cuestiona es la manera de hacer las cosas, ¿no? que nosotros tenemos. Bueno, pues si uno piensa, lo voy a llevar al terreno profesional, ¿no? Si uno piensa lo que supuso la introducción de toda la ofimática, ¿no? En el mundo, pues nosotros todas las personas somos mucho más eficientes trabajando que cuando no teníamos herramientas como hojas de cálculo, procesadores de texto, en fin, ¿no? Y eso no podíamos, no vamos a utilizar una hoja de cálculo porque hace falta hacer los números a mano. No hace falta hacer los números a mano. No era necesario hacer los números a mano, ¿no? Y si me voy antes a las calculadoras, tal. Por eso decía también qué cosas hay que aprender y qué cosas, entre comillas, no hace falta aprender, ¿no? Porque las máquinas nos lo dan. Por eso también antes hablaba de los niveles educativos. Evidentemente, sí, al extremo, ¿no? La calculadora existe, pero un niño tiene que aprender a sumar, a multiplicar, a dividir, pero por lo que eso supone, ¿no? Eso llevado a la educación, a la formación a la que nosotros nos dedicamos, ¿no? Lo que tenemos que pensar es qué es necesario. Y vuelvo a lo mismo que te decía antes con ese símil de la música, ¿no? ¿Es necesario para ir siempre a un concierto? No hace falta ir siempre a un concierto. Porque si no, al final el concierto pues deja de ser concierto, como quien dice, ¿no? Y al final no será ni experiencia ni habrá nada, ¿no? Entonces tenemos que pensar, oye, ¿esto para qué nos sirve, no? Y ya te digo, ahora está siendo, ya te comento, ¿no? Hace unas semanas me venía la armada de una persona, Ramón, hemos identificado aquí a un grupo de alumnos que han utilizado ChatGPT para hacer este trabajo. Claro, dices, sí, y eso nos va a pasar más. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que el proceso de aprendizaje, que es lo importante de esa persona, realmente le añadamos valor con lo que nosotros estamos pidiendo, porque a lo mejor hay cosas que ya no añaden ningún valor porque te lo está dando la máquina, te lo está dando la tecnología. Y esa es la reflexión de fondo. No es tanto lo utilizamos o no lo utilizamos, no. Es, oye, seguramente esto haya que utilizarlo. ¿Para qué lo utilizamos? Y sobre todo en nuestro modelo de formación, reflexionar más allá. ¿Qué hacemos para añadir valor, para que realmente el proceso de aprendizaje se enriquezca? Pues antes,
hace muchos años, y como tú decías, todavía a día de hoy, la labor del profesor como transmisor del conocimiento, pues está ahí. Ahora bien, claro, cuando fíjate, mira, te comento un caso que pasaba me comentaban, ¿no? Que era con la utilización del método del caso, que el método del caso era, o ha sido un método muy utilizado en las escuelas de negocio tradicionales desde una metodología que impulsó Harvard, pues, desde sus inicios, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de cuando empezó, de hace años, ahora? Claro, antes el caso no tenía información en directo el alumno de lo que había pasado con esa empresa, ¿no? Y del caso como se planteaba. Claro, a día de hoy el alumno tiene información en tiempo real de lo que en el aula, ¿no? Cuando se está planteando el caso, de lo que hizo la empresa, de lo que ante una determinada situación, qué decisiones tomó, cuáles tomó. Y claro, al final el alumno, fíjate, en este caso, lo que nos hemos dado cuenta es que en muchas ocasiones sesga la decisión que toma él en función de lo que hizo la empresa, ¿no? Si lo que estamos viendo es cómo tú tomas la decisión, no la decisión que tomó la empresa. Pero claro, eso, ¿por qué viene condicionado? Viene condicionado porque la tecnología te facilita saber en tiempo real qué es lo que hizo la empresa ante una determinada situación. Y tú al final dices, bueno, no me equivocaré si tomo la misma decisión que tomó la empresa, sobre todo si acertó. No, pero el proceso de aprendizaje no es tomar la misma decisión que tomó la empresa, no. El proceso de aprendizaje es ver cómo tú tomas decisiones en un entorno de incertidumbre, cuando no sabes. Pero claro, ahora se sabe, ¿no? Porque tú entras en la red y dices, a ver, ¿qué hizo la empresa X que quería entrar en este país? ¿Entró o no entró? ¿Y cómo entró? ¿Con esta política de precios o entró con este producto? ¿Cómo entró? Y lo tienes en tiempo real, ¿no? Y de nuevo, como digo, sesga la decisión que toma el alumno. Y no es tanto que sesgue la decisión, es que lo que hace es que el proceso de aprendizaje pierda valor, porque realmente es que no estás, entre comillas, aprendiendo a tomar decisiones. Tú, ¿cómo tomarías la decisión en un entorno de incertidumbre? Pues eso mismo, claro, eso afecta o es algo que ocurre con la tecnología a día de hoy y el rol del profesor, ¿no? Antes, el profesor era el que tenía el conocimiento, la diferencia era, el profesor tiene el conocimiento, el alumno no lo tiene, yo te transmito el conocimiento. Pero es que ahora la red tiene mucho conocimiento. Ojo, y luego hay otro problema, ¿no? Que el conocimiento que hay en la red sea de calidad, porque también tienes de todo tipo de conocimiento, ¿no? Pero bueno, imaginemos que se pudiesen curar los contenidos, o sea, hubiera un proceso de aseguramiento de esa calidad, ¿no? Pero el que tiene, donde hay mucho conocimiento, ya no solamente lo tiene el profesor, sino que el alumno puede acceder a ese conocimiento. Entonces, ya te digo, lo mismo nos pasa ahora con este tipo de herramientas, que tenemos que entender cómo las integramos, ¿no? Si una herramienta nos ayuda a hacer una presentación de manera más rápida, pues deberemos utilizarla. Deberemos utilizarla esa herramienta, ¿no? No por eso, tú haz la presentación y ver dónde se añade valor en el proceso de aprendizaje. Pero no podemos poner puertas al campo, ¿no? Pero también te digo, no tenemos, o sea, es algo que discutimos y lo vemos con los profesores, oye, ¿esto cómo lo podemos hacer? ¿Cómo no lo podemos hacer? Pero la reflexión profunda no es tanto lo usamos o no lo usamos, sino, oye, ir el paso anterior, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? ¿Qué es lo que queremos nosotros, el resultado de ese proceso de aprendizaje? ¿Y cómo debe ser ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y lo que no podemos pensar es que esa persona vive en un mundo aislado, que no... Porque es su realidad. Nosotros tenemos muchísimos alumnos que por la mañana están trabajando y por la tarde están aquí en la escuela. Claro, tú no le puedes obviar la realidad. Tú no puedes decir, no vamos a usar ChatGPT. Dice, pues si lo estoy usando en el trabajo para determinadas cosas. Me dices que no lo usen esto. O sea, no puede ser.
Pero es un momento, en ese sentido es un momento apasionante, ¿no? Porque es como el juego de las 7:30, ni te puedes quedar corto ni te puedes pasar, ¿no? Hasta dónde llegas, ¿no? Qué bueno, lo de las 7:30 está fenomenal. Estamos en un momento apasionante y a mí me gusta comentarlo. Tenemos una suerte tremenda de estar viviéndolo y de formar parte de él. Y como profesores tenemos un incentivo también importante, porque esa información en tiempo real la tienen los alumnos, a los que estás realmente contándoles algo, que en este momento están recibiendo una información que posiblemente tú no tienes en ese momento todavía. Entonces es un incentivo el gestionarlo también desde el lado de los profesores. Bueno, vamos a ir acabando, Ramón. Bueno, este diálogo 360, como otros que están disponibles en el enlace que está ahí en la pantalla, van a converger en una masterclass de inteligencia artificial responsable que vamos a tener este próximo martes 18 a las 18:30, organizado por Odisea School, y en el que están invitadas además pues otras empresas y entidades pues de la talla de Telefónica o Santander o Deloitte, en fin. Tenemos unas colaboraciones estupendas, lo mismo que con la EOI, te lo agradezco y te lo agradecemos muchísimo también. Yo quería acabar con esta parte, centrándome en la parte de responsabilidad. Sé que la EOI está adherida a unos principios de gestión responsable de la educación, principios importantes que están promovidos por el Global Compact de Naciones Unidas. Y me gustaría preguntarte cómo ves justamente lo que estamos hablando, es decir, este tsunami, este momento tan apasionante gracias a esta llegada tan potente, nueva llegada potente de la inteligencia artificial y su impacto en la educación, que ya nos has adelantado y cómo lo estáis viendo y, bueno, cómo estáis trabajando sobre ello. ¿Crees que va a tener también pues, punto de impacto en lo que es la responsabilidad de la educación o estos principios responsables a los que vosotros estáis adheridos? A ver, te comento, ¿no? Por poner en contexto, aquí los principios del Global Compact, ¿no? Surgen para la parte de educación ejecutiva, ¿no? En un contexto que fue a principios de los 2000 con todos los escándalos financieros, ¿no? Que hubo de quiebras de empresa por fraude, falsificaciones, en fin. Y entonces esto tenía que ver con un poco la reflexión desde las escuelas de negocio. Era Naciones Unidas, pero bueno, impulsado, decir, oye, la educación no solamente, o sea, debe ser una formación que tenga unos principios éticos, ¿no? De que no todo vale, ¿no? En este mundo. Y nosotros efectivamente nos adherimos, bueno, pues porque además, la escuela como fundación pública que es, pues creemos en ello, ¿no? Y creemos que efectivamente no todo vale. A partir de ahí, por ejemplo, ha venido todo el debate con el tema de la sostenibilidad. Y ahí hay un hito muy importante, que son los famosos, ¿no? Ya ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se aprueban en el Acuerdo de París en el año 2015, y que eso sí que es un cambio radical, ¿no? En el sentido de... Y sobre todo es un cambio radical porque ya no solamente es desde el punto de vista de la educación, sino que las empresas han adoptado, porque el Acuerdo de París, el gran cambio que hubo fue el pensar que las empresas eran un agente fundamental para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que esto no podía ser solamente algo que impulsaran los gobiernos, las autoridades, sino que las empresas, por el papel que juegan dentro de la sociedad, tenían un rol fundamental, ¿no? Y en ese punto, desde hoy siempre, tradicionalmente, pues, bueno, hemos intentado y perseguimos de alguna manera integrar pues todo lo que tiene este concepto de responsabilidad, ¿no? Que está en muchos casos ligado con la sostenibilidad, ¿no? Y claro, y en este contexto aparece esta
como digo, esta herramienta, aparece todo lo que es la inteligencia artificial. Y nosotros, por ejemplo, en algo, antes lo mencionaba, ¿no? Con el tema de los algoritmos, y lo mencionabas tú al inicio, ¿no? De los riesgos que hay. A nosotros eso es algo que nos preocupa, ¿no? De cómo la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero llegado el caso puede ser muy peligrosa, ¿no? También, o sea, puede tener las dos caras, ¿no? Puede tener... Y en ese punto intentamos que en los programas, sobre todo en todos los programas, ¿no? Pero voy a decir especialmente en todo lo que tiene que ver con los programas de inteligencia artificial que antes mencionabas o los de Big Data que nosotros tenemos, introducir este concepto de responsabilidad, ¿no? Porque, insisto que esto puede ser una máquina o puede ser una herramienta que introduzca unos sesgos que generen al final mucha distorsión, ¿no? Mucha distorsión. Y eso ya se ha ido viendo, no en el ámbito educativo, en ámbitos profesionales, ¿no? De cómo en ese proceso, tanto en el diseño del algoritmo como en el aprendizaje automático de las máquinas, o sea, cómo, porque esos algoritmos los diseñan personas, ¿no? Con lo cual, si esa persona o ese algoritmo está diseñado con un sesgo, las decisiones o las decisiones que tome o que proponga van a estar sesgadas, ¿no? Entonces, esto es algo que intentamos introducir, como digo, y ver ese aspecto, ¿no? Y vosotros en ese punto, yo creo que desde Odisea se está haciendo una labor maravillosa, ¿no? De alertar, o por lo menos de sensibilizar y de poner encima de la mesa que, al igual que es una herramienta fantástica, bueno, pues también tiene sus riesgos, ¿no? Y nosotros en ese punto, como escuela, es algo en lo que incidimos, ¿no? Porque, como antes mencionabas, nosotros tenemos esa parte de educación responsable, ¿no? Y la tecnología, insisto, que es algo que debe ayudar a las personas, pero que tiene también la cara B, ¿no? Y en este punto, pues se ha visto, ya archiconocido, ¿no? El ejemplo que muchas veces se pone, ¿no? De la discriminación por este tipo de herramientas, ¿no? No por este tipo de herramientas, sino en el diseño de este tipo de herramientas que hace que se tomen decisiones que pueden estar muy sesgadas, ¿no? Los famosos créditos, a quién se le concede un crédito en función de cómo diseñas el algoritmo y que te quedas fuera, a lo mejor porque, bueno, pues porque determinados parámetros que se han establecido, que están sesgados de inicio, pues eso en la cadena continúa hasta el final, ¿no? Y que te quedas fuera. O pensemos, por ejemplo, en procesos de aplicación de inteligencia artificial, en aplicaciones, en la selección de alumnos, ¿no? Si lo llevas al extremo también y como cuando lo llevas al extremo, cuando tú tengas un proceso o un algoritmo para discriminar en la selección de alumnos, ¿de acuerdo? Pues defínelo bien, porque a lo mejor estás introduciendo un sesgo que dejas fuera a determinados colectivos, ¿no? Porque no lo has medido bien. Entonces, este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta, sin duda ninguna, y dentro de la educación, y más cuando nosotros tenemos programas dedicados a eso, pues es algo que nos importa y nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Y lo tenemos en cuenta, sin duda ninguna. Estupendo, pues muy claro. Vamos a acabar aquí. Invito a todos los que nos siguen a participar. Aquí tenemos poco tiempo, tendremos algo más de tiempo y vamos a tocar desde diferentes puntos de vista esta responsabilidad que tiene que llevar de forma inherente la inteligencia artificial. Lo vamos a hacer este próximo martes a las 18:30 online y gratis en el canal de Odisea, canal YouTube, LinkedIn o directamente en este enlace de Odisea School.
Así que, Ramón, te agradezco un montón tu participación en este Diálogo 360 y que nos hayas dado unas opiniones tan claras, y agradecemos mucho desde Odisea también a la EOI por su colaboración, por su participación en esta iniciativa que tenemos de formación, en principio responsables de la inteligencia artificial y de divulgación también. Así que, pues nada, muchas gracias, Ramón. Gracias a vosotros, Fabián, y enhorabuena por la labor que hacéis.